todo lo que es de patología de la piel, ¿no? Bien, entonces comenzaremos con lo que es la elastosis solar o elastosis actínica, ¿no? Todas estas lesiones de la piel, ¿no? Están dentro de lo que nosotros conocemos como el envejecimiento cutáneo, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a ver que dentro de todas estas lesiones eh, de envejecimiento que se van a dar a la piel, sobre todo se va a dar porque estamos expuestos desde muy jóvenes a todo lo que es las radiaciones ultravioletas, ¿no? Entonces, a veces, y estas radiaciones ultravioletas son lo que van a afectar grandemente, ¿no?, a toda esta zona de la piel. Por eso se le llama a veces una fotoenvejecimiento, ¿no? Y esa es una de las causas más importantes de los factores externos del envejecimiento. Bien. Cuando hablamos nosotros de elastosis actínica, entonces estamos diciendo que la piel, como cualquier otro órgano, sufre cambios, y estos cambios son derivados, ¿no?, por el paso del tiempo, ¿no? Y a veces, estos comienza a producir cierto tipo de modificaciones hormonales, de oxigenación, modificaciones metabólicas también, que se van a producir, ¿no?, asociadas todo esto a estos agentes externos y, como le dije, asociada en particular a la radiación solar, que esto vamos a ver. Y esta radiación solar va a afectar, o sea, las zonas fotoexpuestas. ¿Qué le van a hacer? La cara, el cuello, ¿no?, el cuero cabelludo, ¿no?, en pacientes también que tienen alopecia, ¿no?, los antebrazos, el dorso de la mano. Todas estas zonas son frecuentemente fotoexpuestas, ¿no? Ahora, inclusive ya se habla que se ha ampliado toda esta zona y ya se está hablando que en ocasiones puede incluir en la superficie, toda la superficie cutánea, ¿no? Bien, y estas son lo que vamos a producirse todos estos cambios, ¿no? La afectación, por ejemplo, tenemos afectación difusa a nivel de la frente, a nivel de la mejilla, ¿no?, a nivel de las zonas laterales del cuello. Estas afectaciones, ¿no?, de repente vemos también con un cambio de tonalidad, ¿no?, un cambio de tonalidad que a veces se vuelve amarillento en algunos casos, ¿no?, amarillentas, ¿no?, o otras veces media anaranjadas que se van a volver ahí. Y vemos también nosotros las arrugas, ¿no?, todas las arrugas que se van a ver y un descolgamiento que se va a producir en toda esta zona. Entonces, y esto se produce también porque estos rayos ultravioleta van a afectar todo lo que es el sistema, las fibras elásticas, ¿no?, que están subepidérmicamente, y esto pues hay una disminución de la piel, disminución de la textura, comienzan a aparecer las arrugas, se pierde la elasticidad y hay un caimiento, ¿no? O sea, se comienza como un descolgamiento de toda la piel, y eso es lo que se conoce como elastoma difuso de Dubrer-Hill, ¿no? Entonces, luego tenemos también, miren ustedes, a nivel de la cara posterior del cuello, a nivel de la nuca, entonces también se van a ver unas arrugas. Y también, curiosamente, la coloración también cambia acá, ¿no?, medio amarillento, amarillo-naranja, y las arrugas que se van a formar. Y estas arrugas, curiosamente, le van a dar unas figuras, ¿no?, unas figuras romboidales. Eso es lo que comienza a verse. Y eso es lo que se denomina, pues, cutis romboidal de la nuca, ¿no? Y en la zona, pues a veces tenemos en la zona orbitaria, todas estas las zonas orbitarias,
miren ustedes acá, también vamos a tener en estas zonas orbitarias y también a nivel de la nariz. Bueno, acá no está la imagen, pero también a nivel también del área temporal, frecuentes formaciones, ¿no? Unos comedones, ¿no? Y comedones, y también a veces unas formaciones quísticas que se le denominan los quistes de Mili. Y estos son lo que son cambios constantes y frecuentes que nosotros vamos a ver y que va a ser todos estos cambios a nivel de la piel, tiene como consecuencia la exposición, ¿no? A los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver, se corrió. Bien. Bien, entonces, esto es lo que las exposiciones que tenemos acá, faltaría esto de acá. Bueno, aquí nosotros vamos a ver también cómo es que va a presentarse dentro del punto de vista patogénico, ¿no? Estos rayos, cómo van a actuar y cómo se van a ver, ¿no? Entonces, vienen acá los rayos ultravioletas y aquí es donde comienza, pues, una degradación a todo este tejido conectivo y a todas las fibras elásticas, un adelgazamiento también de la piel. Entonces, y esto produce pues todos los cambios que nosotros hemos mencionado. Muy bien, ¿qué cosa es lo que vamos a ver desde el punto de vista? Uf, ¿qué pasa, caramba? Ay, ay, ay. No sé qué está pasando. Ahí está. Desde el punto de vista, entonces, microscópico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Entonces, hay un daño actínico, entonces, y este daño actínico, daño solar, se va a encontrar, nosotros vamos a encontrar en todo el dermis papilar, ¿no? Ustedes ven, esta es la dermis papilar o reticular, aquí está dermis media, es la dermis profunda. Entonces, en la dermis papilar, ¿no? En todo eso vamos a encontrar nosotros que todo este tejido y todo ese tejido elástico, las fibras elásticas, ¿no? Van a ser reemplazadas por unas bandas de aspecto que se le llaman serpiginosas, ¿no? Por la forma que tienen, basofílicas también, y medias amorfas. Todo esto ha sido reemplazado. ¿Y qué cosa es lo que queda del epitelio normal? Una pequeña banda, miren ustedes acá, por debajo del epidermis, ¿no? Dejando una pequeña banda de colágeno normal a nivel subepidérmico. Esto es lo único que queda y lo único que va a hacer. El resto vamos a tener entonces un engrosamiento. Todo esto se va a encontrar una masa serpinginosa de material basofílico a nivel de todo esta dermis reticular, ¿no? Eso es lo que podemos ver como qué cosa es lo más llamativo en esta lesión. Bien, igual acá, menor aumento, miren ustedes, una pequeña banda de tejido conectivo normal y el resto son como una masa serpinginosa, ¿no? Pasofílica, amorfa, que va a reemplazar todo el tejido conectivo en el dermis papilar, ¿no? Esto prácticamente esta dermis reticular o superior, dermis papilar, que está reemplazada por estas fibras, ¿no? Serpinginosa, basofílica, eso es lo más característico que vamos a encontrar en esta lesión. Bien, igual a mayor aumento, la epidermis no sufre ningún tipo de alteración. Aquí se ve ya la pequeña banda de tejido conectivo normal y por debajo de ella todas estas masas basofílicas, ¿no? A veces serpinginosa por la morfología que adoptan esta, ¿no? Igual acá también tenemos también a mayor aumento para ver las mismas descripciones. Este es un panorámico, ¿no? Esto es panorámico donde se muestra ya en forma mucho más amplia todas estas alteraciones. Y entonces ahí nos damos cuenta que estas alteraciones basofílicas va a comprender hasta el dermis reticular, no en el dermis medio, no en el dermis profundo, sino en la parte superficial
de la piel. Bien, a otro aumento también, entonces son bandas basofílicas, ¿no? Serpiginosas, localizadas a nivel del dermis reticular. Pequeña banda de tejido conectivo normal subepitelial, ¿no? Bien. Uf, caramba, qué cola. ¿Qué pasa con esto? Bien. Uf. ¿Qué está pasando? Algo lo está presionando seguramente. Pero no tengo nada. Todo está. A ver, vamos a ver otra vez. Bien, entonces eso correspondería pues a esta primera lámina, ¿no? La lámina que sigue, bueno, es lo que se denomina la catarata, ¿no? Otra patología también que está en relación con el envejecimiento, ¿no? Vamos a ver, la catarata, bueno, usted tiene el cristalino, ¿no? El cristalino es un lente natural que ayuda pues a enfocar la luz y las imágenes en la retina, ¿no? Y usted sabe que esa es una función primordial pues para poder ver, ¿no? Entonces, y llevar a cabo la visualización, ¿no? Muy bien. La catarata no viene a ser, pues, sino es una opacificación parcial o total del cristalino, ¿no? La opacidad provoca que la luz se disperse dentro del ojo y no pueda enfocarse en la retina. Entonces, y esta puede crear una imagen un poco difusa, ¿no? Y esto es lo que causa muchas veces la ceguera, es lo que causa. Bien, ¿y cuál es la causa más común de todo esto? Es la desnaturalización de las proteínas y que estas proteínas se van a entrecruzar o se van a degradar con el tiempo. Y esto es lo que produce pues una opacificación. Nosotros la podemos catalogar, inclusive hasta clasificar a veces, que puede haber una catarata de tipo congénita, ¿no? Porque esto se va a dar producida por una lesión de repente hereditaria, ¿no? O una agresión sobre el embrión, por ejemplo, un daño viral como la rubiola, ¿no? Otra es la catarata adquirida, ¿no? Y la catarata adquirida, bueno, es el tipo más frecuente y esto generalmente se produce, pues, con una pérdida de la visión y que esto va a darse en pacientes mayores de 50 años. Yo diría que menos, ¿no? Después de los 40, 45 años ya comenzamos nosotros a presentar una disminución de la visión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya comienza el deterioro de las proteínas del cristalino y eso es lo que nos lleva a nosotros a esta lesión. Luego también tenemos a veces la senil o la presenil, ¿no? La presenil que puede estar en relación o asociada de repente a la diabetes mellitus, a neurofibroma tipo 2, distrofia miotónica, etc. ¿no? Traumáticas también. Fármacos, o algunos fármacos nos podrían ocasionar este tipo de lesión. Y una catarata de tipo secundaria, ¿no? De repente a un glaucoma o a otro tipo de afecciones propias del ojo, ¿no? Entonces nosotros vemos que si hablamos nosotros de cataratas, ¿no? En el envejecimiento, entonces decimos que, nuevamente les repito, que se da por un deterioro de la proteína del cristalino y la lente se va opacificando, ¿no? Se va opacificando y que esto pues poco a poco va adquiriendo una coloración mucho más oscura que va a encontrar aquí. Bien, histológicamente nosotros podemos verla aquí, la célula del cristalino. Esta es la histología, cómo vamos a encontrar las fibras, ¿no? Una fibra de tejido conectivos, un epitelio en la parte superficial, ¿no? Y estos son los núcleos que vamos a encontrar.
estas células, cuando ocurre este tipo de lesión, entonces, y hay que recordar que aquí también en este epitelio, el cristalino, no recibe vascularización. Esto no está vascularizado. Tampoco aquí va a estar inervado, ¿no? Entonces, no hay inervación, no hay irrigación y tampoco hay dolor. ¿Qué cosa es lo que tiene todo? ¿Cómo está constituido todo este cristalino? Está constituido solamente con proteínas y con agua, proteínas y agua. Eso es lo que está constituido este cristalino. Entonces, entonces podemos decir que también es una membrana fina, elástica, semipermeable, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir. Muy bien. La célula del cristalino, todo esto cuando comienza, entonces, las alteraciones, entonces pueden comenzar con esta célula del cristalino, pierden en parte su organización y su citoesqueleto. Hay modificación progresiva de las proteínas que genera una disfunción de los canales iónicos, ¿no? Disminución del sodio, disminución del transporte de fluido y comienzan a desarrollar vacuolas y cuerpos densos y que esto va a influir en la pérdida de la transparencia. Entonces, esto es lo que comienza a producir la opacificación de que nosotros vamos a encontrar en estas lesiones, ¿no? Bien. Entonces, es lo que vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo comienza esta lesión? La catarata entonces ocurre cuando este cristalino pierde su transparencia, es decir, se vuelve opaco. Las imágenes que pasan a través del cristalino a la retina normalmente, pero cuando hay catarata, la retina no recibe todas estas imágenes, ¿no? O sea, no la recibe suficientemente. ¿Por qué? Porque esto no hay una recepción clara y entonces esto provoca una visión borrosa, que es lo que vamos a encontrar ahí. Y microscópicamente hay una alteración, ¿no? Hay una alteración de toda la estructura de la lámina basal del cristalino. Eso es lo que, ¿no? Entonces toda esta lámina basal del cristalino, que está compuesta por material fibroso, cicatrizal, ¿no? Con pérdida de las células epiteliales, y esto se convierten pues en unas células que todo esto da una apariencia, ¿no? De opacidad o de tejido cicatrizal, ¿no? Por eso se ve la opacificación que nosotros observamos microscópicamente, ¿no? Eso es una pérdida completa de todo este tejido, ¿no? Y se ve como un tejido cicatrizal pálido, ¿no? Ustedes pueden ver, miren, todo es una catarata, una opacificación, ¿no? Un tejido fibroso, ¿no? Y esto, pues, indudablemente puede llegar inclusive hasta la pérdida de la visión. Acá se ven, miren ustedes, pequeñas celulitas que semejan mucho, pues, a unos fibroblastos, ¿no? Esto es una degeneración que se va a ocurrir con todo el epitelio normal, que va a caracterizar, que se van a ver normalmente en esta cristalina. Una opacificación bastante marcada y todo el epitelio ya no se va a observar acá, ¿no? Muy bien. Eso es entonces la catarata. Bien, ahora vamos a ver el otro es el queratocantoma. Bien, el queratocantoma, a veces nosotros hablamos de queratocantoma, que es una lesión, ¿no? Una lesión cutánea, un tumor cutáneo, ¿no? Y que se va a producir en la piel. Y se presenta más comúnmente como un nódulo, con forma de cúpula o una lesión media, como una lesión central, ¿no? Como un cráter. Vamos a ver estos tipos de lesión. Algunos consideran que esto queratocantoma, entonces podría corresponder muy bien a una neoplasia, ¿no? Entonces, curiosamente ver estas lesiones queratocantómicas
que se pueden dar en estos tipos de lesión. Bien, entonces vemos el queratocantoma. Suele aparecer en las caras y en las manos. A menudo se produce en sitio de exposición excesiva al sol o en una lesión previa o trauma. La lesión comienza como una protuberancia pequeña y redonda de color, a veces color normal, carne o color rojizo. Luego crece rápidamente en la piel de 1 a 2 milímetros, ¿no? Y a esto de 1 a 2 milímetros se extiende a 1 a 3 centímetros en pocas semanas. Entonces, esta lesión se vuelve una lesión suave y aquí, cuando ya ha crecido, forma una especie de cúpula con cráter central. Esta, de repente, a las 6 semanas deja de crecer, ¿no? A las 6 semanas por día. Entonces se deja de crecer estas lesiones, ¿no? Y se mantiene sin cambios por otro tipo de semanas, ¿no? Entonces nosotros vemos que estas lesiones queratocantómicas, entonces, como una lesión queratocantoma, ¿cómo se van a ver? Entonces una lesión, son nódulos redondos, firmes, de una coloración ahí, de piel, ¿no? Entonces, con bordes claramente delimitados. Entonces, ¿bien? Estas lesiones, el desarrollo es rápido y en general la lesión comienza entonces de un tamaño, como habíamos hablado, de 1 a 3 centímetros y que a veces puede crecer hasta más y que puede permanecer ahí hasta 2 semanas, ¿no? Bien, acá esto lo tenemos nosotros entonces, cómo es que se va a aparecer esto queratocantoma, ¿no? Entonces, crecimientos rápidos es un nódulo que se va a formar y después de haber crecido, entonces se forma en la parte central como una hendidura o una especie de un cráter. Y este cráter es lo que se llena de queratina, ¿no? El queratocantomas se dice que entonces que es un tumor benigno epitelial y de crecimiento muy rápido, ¿no? Y muchas veces después de las 8 semanas o después de meses, esto puede entonces regresionar, ¿no? Puede regresionar esta lesión. Muy bien. Esta lesión, las manifestaciones clínicas, tienes una forma típica de esta lesión cuando tiene 3 estadios clínicos, con la fase proliferativa, la fase madura y la fase de regresión. La fase proliferativa, entonces, se inicia como una pequeña mácula, o sea, una manchita, que luego se convierte en una pápula eritematosa de superficie lisa, ¿no? Y que aumenta de tamaño con rapidez, ¿no? En aproximadamente de 6 a 8 semanas, hasta alcanzar una fase de cráter. Entonces, eso es lo que comienza. Esto es la fase proliferativa. La fase madura, entonces, se detiene el crecimiento. Aquí ya no crece, se detiene el crecimiento y luego persiste en una formación nodular, eritematosa y simétrica, ¿no? Entonces, con un núcleo central, con una parte central, la queratina, que esta parte central está llena de ¿qué? Está llena de queratina, ¿no? Y la fase regresiva, este nódulo se va aplanando, no se va aplanando, comienza ya a desaparecer, entonces comienza a seguir aplanándose, ¿no? Para dejar una cicatriz atrófica final e hipopigmentada. Entonces, se dice también que hasta un 50% de los queratocantomas desaparecen en un periodo aproximado de 4 a 9 meses. Esto entonces esto es lo que caracteriza a este tipo de lesión. Bien, aquí tenemos microscópicamente cómo es que se presenta, ¿no? Toda esta lesión crateriforme que nosotros normalmente le llamamos. Y aquí, miren ustedes, ¿no? Esta lesión, cómo es la característica histológica fundamental. Entonces, ¿cuál es la característica? Que esto pues tiene una forma de cráter, ¿no? Fundamental es el cráter central, toda esta lesión
el cráter central, ¿qué es lo que caracteriza? Y este cráter, esta cavidad crateriforme, ¿no? Está llena de queratina. Todo esto es queratina. Está lleno de queratina. Todo esto. Ahora, el epitelio, miren cómo está la disposición. El epitelio escamoso es este, y también tengo el epitelio escamoso. Todo este epitelio escamoso que vemos acá, todo este está rodea, ¿no? Rodea y de arriba hacia abajo. Miren, de arriba hacia abajo, ¿no? Ese rodea hacia abajo. Entonces, miren, y todo este epitelio, ¿no? que va a rodear, tiene un aspecto, a veces nosotros lo vemos ahí como si fuese una forma media labial o sino encorvada de acá, ¿no? Que era una especie de todo esto, como si tendiese a rodear toda esta lesión, de arriba hacia abajo. ¿Y qué cosa es forma? Forma como una especie de lengüeta, ¿no? Una especie de lengüetas que vamos a tener acá. Entonces, característica histológica, primera parte es la lesión crateriforme llena de queratina, ¿no es cierto? Esa es una primera característica. El epitelio, ¿no? El epitelio escamoso rodea la lesión, ¿no? De arriba hacia abajo, con una formación de aspecto de lengüetas, una formación en lengüetas, ¿no? Y de formas irregulares, como ustedes pueden ver. Acá hay una torsa, acá hay otra, entonces no es regular, no es que venga todo este tejido epitelial y rodee todo, ¿no? En forma de lengüetas irregulares. Otra cosa también importante, este epitelio, la célula que están viéndose en este lado, nosotros ahí vamos a encontrar atipia citológica. Aquí tenemos entonces, bueno, no se nota muy bien, bueno, vamos a encontrar acá todo este epitelio, miren ustedes acá, esta lesión, esta formación de crecimiento, ¿no? Como es a manera de lengüeta que trata de cubrir a toda esta lesión. Este epitelio, que es lo que más me interesa, no aprecio bien acá, acá sí se pone un poco mejor, miren ustedes el epitelio. Este epitelio está formado por atipias, son células grandes, células escamosas grandes con atipia citológica reactiva, ¿no? Todo esto epitelio con atipia citológica reactiva. Bien, esta de citoplasma a veces un poco claro, de aspecto vidriado, ¿no? Y que esto es lo que se va a queratinizar, este citoplasma claro, aspecto vidriado, y estos son los que se van a queratinizar. Entonces, no se olviden que acá todo este epitelio podemos encontrar nosotros que esto puede encontrar cierto grado de atipicidad, ¿no? Las células escamosas, ¿no? Entonces, con atipicidad y que algunas presentan, todas estas células escamosas presentan un citoplasma claro, ¿no? Y que tienden, cuando van avanzando, se tienden a queratinizar toda esta lesión. Bien, esto es entonces el queratoacantoma. Acá igual, para ver también a mayor aumento de este queratoacantoma, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir, como esto, a cualquier edad y puede presentarse como una lesión solitaria, ¿no? O a veces puede presentarse también como una queratoacantoma múltiple también. Entonces, eso no le quita. Puede ser única o múltiple, ¿no? Bien, pero generalmente esto se presenta más en lesión, en pacientes mayores, ¿no? Pacientes sobre los 50 años de edad. Ahí se va a presentar este tipo de lesiones. Igual para ver también células grandes, escamosas, con un cierto grado de atipicidad, ¿no? Esto, a veces, algunos piensan que esto está relacionado, el queratoacantoma, con el carcinoma, ¿no? El carcinoma escamoso. De repente ustedes pueden leer ahí que la relación que existe entre el queratoacantoma y el carcinoma de células escamosas. Aunque eso es un poco controversial todavía, este pensamiento, pero hay algunos autores, ¿no? que refieren que esta es una proliferación escamosa, ¿no? de algunos que la consideran como una variante
de una enfermedad cutánea maligna, un carcinoma cutáneo, ¿no? Entonces, así que no le llame la atención si ustedes comienzan a leer que de repente esto se considera ya como una neoplasia maligna cutánea que de repente puede tener una disolución o pues puede desaparecer, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces, como un cáncer va a regresionar. Hay algunos que sí regresionan, pero por si acaso le estoy diciendo que de repente ustedes pueden leer que, como le digo, que en algunos casos se le considera, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estas células escamosas que vemos acá pueden mostrar cambios evidentemente atípicos que muchas veces hace semejar a un carcinoma, a un carcinoma escamoso, ¿no? O sea, y esos son los criterios histopatológicos, pues, que hacen que esto se piense de que este queratocantoma, ¿no?, pueda sufrir transformación en carcinoma escamoso, ¿no? Bien, acá también vemos nosotros esta formación, parte del epitelio escamoso con células grandes, atípicas, con un infiltrado inflamatorio crónico en nivel basal. Bien, eso se correspondería al queratocantoma. Bien, vamos a hablar acerca ahora de lo que es la atrofia endometrial, ¿no? ¿Bien? Atrofia endometrial. ¿Y qué cosa es una atrofia endometrial? Bueno, el término de atrofia endometrial entonces está sujeto, pues, o se puede utilizar a un endometrio hipotrófico, ¿no?, o un endometrio en la cual ya no recibe una estimulación estrogénica, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos de frente decir qué cosa es, por qué se da o qué cosa es esta atrofia endometrial, ¿no? Entonces, esto es, por eso se dice que este término usualmente se refiere muchas veces a una falta de actividad estrogénica, ¿no? Ahora, esta falta de actividad estrogénica, estos niveles de actividad estrogénica, pueden provocar, ¿no?, en una atrofia. Y esta falta de estrogeno puede responderse a un proceso natural, ¿no? Eso puede ser una falta, esto es un proceso, una respuesta natural del organismo. ¿En qué caso se ve eso? En caso de la menopausia. Sin embargo, esta también se puede presentar en gente jóvenes. Y entonces, cuando se presenta en gente joven, ¿a qué podemos decir o atribuir estos cuadros de atrofia endometrial? Podría estar en relación entonces a la administración de anticonceptivos, ¿no? A veces los anticonceptivos orales a largo plazo pueden ocasionar cuadros de atrofia endometrial. Otra cosa también puede ser por patología ovárica, una disfunción ovárica. También puede ocasionar estos cuadros de atrofia endometrial. Y también por administración de algunos medicamentos, ¿no? Entonces, estos pueden ser. Esto acá vemos nosotros un epitelio normal, ¿no?, con la cual vamos a ver nosotros un crecimiento, y este crecimiento es el endometrio, la capa interna de lo que es la pared uterina, ¿no? Entonces, y la pared interna, que a veces esto puede tener la capa basal y su capa de crecimiento por actividad hormonal, que es esto cuando después de la menstruación hay una proliferación, y esto en principio, pues, un endometrio proliferativo, posteriormente con la acción hormonal, un endometrio secretor, ¿no? Y esto es lo que vamos a determinar todo este endometrio. Muy bien. Cuando esto disminuye, esto también tiene un tamaño. Y cuando este tamaño disminuye, ¿no?, a veces en un endometrio secretor puede llegar hasta 8 milímetros o 1 centímetro. Pero cuando esto disminuye y no crece, no desarrolla más, o está muy lineal, muy aplanado, o solamente hasta a nivel de la lámina propia nada más, entonces ya estamos hablando de una atrofia endometrial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué síntoma me puede dar esta atrofia endometrial, ¿no? Si es en gente joven, infertilidad, pues, ¿no?
Lo primero, una atrofia endometrial en infertilidad, ¿no? A veces también menstruaciones ligeras o con poco sangrado. Algunas veces menstruaciones también dolorosas o irregulares, ¿no? Eso es lo primero que vamos a aprender. Entonces, ustedes entonces, pueden ver que estos síntomas, lo primero que se va a dar en esto, la infertilidad, ¿no? Eso es lo primero que nosotros vamos a ver. Por supuesto que si es gente joven, ustedes también lo pueden tratar, ¿no? Si es gente joven, entonces, ¿qué cosa es? Una terapia estrogénica, ¿no? Es lo primero que se puede dar para ver si es que responde o no responde. Sin embargo, pues hay que aquí hacer otro tipo de exámenes para ver si hay o no hay algún tipo de patología ovárica. No se olviden también que hay otro tipo de atrofia que está relacionada a una atrofia endometrial y el embarazo, ¿no? Entonces, también cuando hay estas atrofias en el embarazo, esto se debe a que el endometrio no funciona correctamente porque no consigue el grosor necesario. ¿Y por qué? Porque el embrión muchas veces es lo que se produce en la gestación, o en el posparto, cuando se está lactando, ¿no? No hay menstruación, no hay actividad y esto se conserva como una capa endometrial bastante delgada. Muy bien. Estos entonces, vamos a ver la atrofia a nivel en la menopausia, ¿no? Entonces, en el embarazo nadie, no se en la menopausia, ¿no? En la menopausia, entonces, aquí hay una actividad hipoestrogénica en el embarazo. Entonces, y esta actividad hipoestrogénica hace que esta capa sea completamente delgada, ¿no? Y esto nos lleva a ciertos cambios que nosotros histológicamente podemos observar acá. Podemos aprovechar estas imágenes, estas fotografías. Miren, acá tenemos un útero, ¿no? En su totalidad, como está la parte del miometrio y el endometrio. Y el endometrio, usted mire cómo nos muestra una cavidad quística, una pared delgada, una cavidad quística con eso, ¿no? A otro aumento, esta cavidad quística también se hace más notorio. El estroma bastante celular. Sí. Doctor, disculpe, buenas tardes. Usted está hablando de la lámina donde figuran tres imágenes grandes, ¿verdad? Sí. Ah, ya, pensé que no estaba pasando. Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces acá vemos esto, ¿no? Entonces estamos aprovechando la imagen que se ha sacado para que ustedes tengan mejor. Yo lo primero que podría decir, y eso es lo que vamos a repetir, ¿no? En principalmente un adelgazamiento de la capa, de la parte del endometrio. Hay un adelgazamiento. Hay una hipercelularidad estromal. Hay una disminución de la celularidad, las glándulas endometriales son disminuidas, ¿no? El estroma es hipercelular. Y hay algunas de estas glandulitas endometriales, miren ustedes cómo aumentan su tamaño, su volumen, como un aspecto quístico. Eso es lo que podemos aprovechar en estas tres fotos que vemos acá. Muy bien. Esto es entonces el tejido que nosotros vamos a ver. Ahora sí lo vamos a ver. En la lámina que ustedes de repente no han podido ver o van a ver al microscopio. Entonces, qué cambio vamos a encontrar? Lo primero, histológicamente se aprecian unas glándulas, ¿no? Una disminución de las glándulas, disminución del número glandular. Entonces hay una menor disminución de glándulas. Son glándulas tubulares de escaso diámetro. Son glándulas pequeñas con escaso diámetro. 1. 2. Estas glándulas, sin tocar todavía estos espacios quísticos, estas glándulas, ¿no?, están recubiertas por un epitelio que puede ser cilíndrico, ¿no?, o también pseudoestratificado, cilíndrico o pseudoestratificado. Aprovechando esta misma lámina, el estroma se encuentra una hipercelularidad estromal. Entonces, disminución de las glándulas, ¿no?, endometriales, formaciones tubulares pequeñas recubiertas por un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado.
Algunas de ellas se dilatan, ¿no? Y tienen un aspecto quístico, una dilatación quística. El estroma hipercelular. A esto, cuando nosotros vemos esto, entonces ya atrofia quística del endometrio es lo que se denomina a esto, ¿no? Este es el miometrio. Y miren ustedes algunas glandulitas que pueden penetrar en la parte superficial del miometrio. A mayor aumento. Entonces aquí tenemos, ¿qué nos llama la atención? Lo primero que nos llama la atención aquí es la gran celularidad, ¿no? O sea, el parénquima, ¿no? Endometrial, entonces es hipercelular todo esto. ¿Qué nos llama la atención? A ver, otra vez acá. Las glándulas endometriales son pequeñas, tubulares. Algunas están recubiertas por un epitelio cilíndrico y otras pseudoestratificación. No hay mitosis. No hay mitosis, ¿no? Bien, aquí. Otras también con una dilatación, ¿no?, de esta glándula que le da un aspecto quístico. Dilatación quísticas, ¿no? También recubierta por un epitelio cilíndrico o cúbico, de acuerdo a la distensión de estas glándulas. Igual, para ver también entonces igual, toda esta misma, unas con un aspecto pseudoestratificado y otras, ¿no?, solamente cilíndrica, pseudoestratificado. Gran celularidad del estroma, no hay mitosis, ¿no? Una de las características que van. A un panorámico, miren cómo se ven aquí en este panorámico, entonces, un adelgazamiento de la capa endometrial con presencia del estroma, de unas escasas glándulas, ¿no?, tubulares pequeñas y algunas dilatadas. Bien. El estroma hipercelular aquí. A mayor aumento, es más notorio que el estroma se encuentra hipercelular. Todo esto puntito negrito son células, ¿no?, propias del estroma. Escasas glándulas tubulares, algunas recubiertas, ¿no?, por células cilíndricas y otras células cilíndricas con pseudoestratificación. Y dilatación también glandular. Esto es lo que se conoce como una atrofia quística del endometrio, así se conoce. Aquí podemos aprovechar otra cosa que también, miren, todo esto es el miometrio. Algunas veces estas glandulitas no tienen por qué penetrar a esta cavidad miometrial, pero aquí vemos nosotros. Vemos algunas glandulitas que están penetrando en esta cavidad endometrial, y es lo que se denomina nosotros una adenomiosis. Una adenomiosis, ¿no? Esto es una adenomiosis superficial, ¿no?, en el tercio interno del miometrio. Ahí es donde vamos. A mayor aumento también para ver las características igual de estas células o de estas glandulitas, ¿no?, y su característica en forma cilíndricas, algunas pseudoestratificación que puedan presentar ahí, y un estroma celular y la presencia mismo de los espacios quísticos. Muy bien. Eso sería entonces lo que correspondería a toda esta lesión, ¿no?, de la atrofia endometrial. Vamos a ver entonces ahora la otra lámina, la queratosis seborreica, ¿no? Entonces, una queratosis seborreica. Bien, ¿qué cosa es la queratosis seborreica? Es un tumor completamente benigno, no contagioso, ¿eh? La causa se desconoce. No obstante, puede tener cierto comportamiento hereditario. Por ejemplo, aquellas personas porque tienen familiares con múltiple queratosis seborreica, ¿no? Y lo más frecuente es que aparezca a partir de los 40 años de edad, ¿no? Eso es lo más frecuente que nosotros podemos ver en este tipo de queratosis. Bien, entonces,
Entonces, le digo, entonces le repito, la causa entonces de su aparición es desconocida, ¿no? Y que puede también, se considera que el fenómeno tiene lugar en el contexto del envejecimiento cutáneo o envejecimiento dérmico. Por eso es que esto es más frecuente en personas de edad avanzada, ¿no? La aparición es más común en individuos o en personas de piel clara, ¿no? Y siempre va a existir esta predisposición hereditaria de esta lesión, ¿no? Entonces, y no se ha demostrado, ojo, no se ha demostrado la relación con la exposición solar ni infecciones víricas en estos tipos de lesiones, ¿no? ¿Cómo se van a presentar? La presentación clínica que nosotros vamos a tener son a veces unas placas, puede ser planitas, redondas, de color marrón, color negruzco, marrón claro, puede darse, ¿no? Puede causar escozor, tiene tamaño, puede ser de tamaño pequeño, ¿no? A veces muy pequeñitas o a veces puede tener más grande también, inclusive llegar hasta los 3 centímetros. Y esto, cuando es grande, esto puede presentarse pues está adherido a la piel, ¿no? Y cuando uno pasa, la mano, el tacto o el dedito por encima de la lesión, uno ve como una piel medio escamosa, ¿no? O toda la superficie, aquí se ve unos puntitos, toda esta superficie media granular. Eso es lo que comenzamos a determinar con estos tipos de lesiones que vamos a ver. Esto pues entonces, vamos a ver acá igual, ¿no? Entonces, factores de riesgo. Aunque no está demostrado siempre factores de riesgo, se incrementa con la edad y puede ser una afección también al sol, ¿no? Aunque no está demostrado, como se ha dicho, que esto tenga cierto tipo de relación con los rayos ultravioletas. Algunos síndromes metabólicos, la diabetes, también pueden condicionar como factores de riesgo y la predisposición genética también, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Muy bien. Bien, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos en este tipo de lesión cuando nosotros encontramos esta queratosis seborreica, ¿no? Bien, esta queratosis seborreica, tenemos, lo primero que nos llama la atención es una hiperkeratosis que nosotros vamos a ver. Hiperkeratosis en la piel, ¿no? Y una acantosis. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos llama la atención? Hiperkeratosis, un engrosamiento de toda la capa. Y una acantosis también, ¿no? Hiperkeratosis y una acantosis. Ahora, esto de aquí, vamos a ver que esto solamente está ligado o se encuentra delimitado a la epidermis, ¿no? Entonces, y aquí vamos a encontrar pequeñas formaciones, ¿no? O pequeñas formaciones que, como unos espacios quísticos que van a encontrar. Y estos espacios quísticos vamos a estar llenos de queratina, ¿no? Entonces, a esto es lo que se le denomina un quiste córneo, ¿no? Un quiste córneo. Eso es característico de esta lesión, ¿no? Igual acá, miren ustedes otro aumento, que esto, entonces no se olvide, son lesiones exofíticas, ¿no? Lesiones exofíticas delimitada, ¿no? Por la epidermis. Acá está. Delimitado esto es la epidermis. Lesión exofítica que va a estar delimitada por la epidermis. Entonces acá. Y hay una acantosis, ¿no? Está formada entonces por células pequeñas, las células basales, ¿no? Que contienen variable cantidad también acá. A veces pueden tener una lesión melánica, ¿no? Y eso es lo que explica la coloración a veces marrón que nosotros podemos ver macroscópicamente. Y la presencia de estos espacios quísticos llenados de queratina. Esto es lo que se denomina entonces los quistes córneos, ¿no? A veces nosotros podemos encontrar otro quiste córneo, pero a veces también podemos encontrar otros espacios, ¿no? Como un espacio, una queratina, dentro de una
A veces acá podemos ver aquí una formación tumoral. Miren ustedes, son espacios quísticos, los quistes córneos. Es característico entonces nosotros. Entonces, esto, si quiere, lo resumimos como una lesión exofítica de la piel, delimitada entonces a la epidermis, que muestra una acantosis y presencia de quistes córneos. Eso es lo que podríamos describir nosotros como una macroscopía. Algunas veces pueden presentar pigmento melánico, ¿no? En todo lo que es la piel. Pigmento melánico en la epidermis, y eso es lo que podría dar la coloración, pues, marrón que se describe, ¿no? En este tipo de lesión, pigmento melánico. Muy bien. Eso entonces correspondería, pues, a esta queratosis seborreica. A mayor aumento para ver lo mismo, entonces lo mismo. No hay acá atipia celular, por si acaso, ¿no? Entonces, hiperkeratosis, acantosis y presencia de ¿qué? Presencia de los quistes córneos. Esto es característico, es esto, ¿no? Entonces no hay mayor problema con la descripción, ¿no? Entonces, no se olviden entonces que esto pues es una lesión exofítica y que está localizada en la epidermis y que muestra una acantosis, hiperkeratosis, acantosis y presencia de quistes córneos. Esa es toda la teoría, y hay suficiente con eso para que esto sea la descripción microscópica, ¿no? Bastante simple, ¿no? Sin mucho rodeo, pero eso sí, que pongan pues en su totalidad todo esto. Son tres características, ¿no? Hiperkeratosis, acantosis y quistes córneos. No tienen por qué olvidarse ninguna de estas características. Muy bien, aquí vemos también cómo está constituido estos quistes córneos llenos de queratina, ¿no? No hay atipicidad. La otra, miren ustedes acá, que no le he mencionado todo, pero son pigmento melánico que se puede también ver en claro que en algunas lesiones mayor y en otras en menor cantidad. Bien, eso sería entonces toda la presentación, ¿no? De esta lesión. Como pueden ver, bastante simple, corta y sin problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta?